Es la primera vez que se conectan y no nos conocen. Bueno, me presento. Mi nombre es Erika Villafán. Pertenezco al área comercial de Daine y también a esta iniciativa junto con mi compañera Patricia López formamos parte de lo que es Universidad Daine. Pues el día de hoy tenemos nuestro curso, la importancia de la administración de riesgos dentro de la empresa. El objetivo de este curso pues es que ustedes asistentes confirmen y tengan las bases mínimas e indispensables para identificar la importancia de la administración de riesgo dentro de su empresa y la generación de valor, ¿sí? Siempre los invitamos a que cualquier duda que tengan, la realicen por medio del chat o ya sea por medio de preguntas y respuestas. Si gustan, también podemos abrirles micrófono para que su duda o pregunta sea contestada directamente por nuestro mentor, para que tengan esa interacción. Sin más preámbulo, les presento al licenciado Aldo Verduzco, quien actualmente es socio responsable del área de servicios de administración de riesgos y auditoría interna. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en las áreas relacionadas a control interno, auditoría interna, administración integral de riesgos, auditoría de tecnología de información, gobierno corporativo y consultoría en proceso de negocios. Así es que, Aldo, licenciado, perdón, muy buenos días, bienvenido, le cedo el micrófono. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha fuerte y claro. Correcto. Bueno, pues vamos a dar comienzo con este material que les preparé para este curso, en donde, como bien lo indica Erika y lo coordinamos con Patricia, pues tenemos la intención de, vamos a decirlo así, concientizar un poco en el tema con los aspectos básicos para tener una buena administración integral de riesgos dentro de su empresa u organización. Vamos a ver el primer slide, que en realidad es el objetivo, el contenido de este curso. Y vamos a ver que comenzaremos con la importancia de la administración de riesgos en una empresa, con 10 preguntas que estructuré para hacer un poco de conciencia en las mismas. Las vamos a revisar y vamos a sacar ahí algunos puntos importantes de partida. Después vamos a mencionar la gestión de riesgos corporativos, en inglés Enterprise Risk Management, lo van a estar viendo como ERM en las diapositivas. Vamos a ver cuál es el concepto y la necesidad, por qué surgió esto, la evolución y el impacto de los modelos de COSO, considerando ERM, lo que les acabo de comentar. Hubo una evolución en el mismo desde que surgió, con un comité que vamos a analizar de dónde viene, el COSO 1, el COSO 2. Vamos a desglosar el cubo de COSO, ERM, con sus diferentes, caras del cubo, para que analicemos y veamos de dónde viene este marco de referencia. Vamos a ver los beneficios del mismo, quién juega y qué papeles hay en la responsabilidad del modelo dentro de una empresa para implementarlo, para llevarlo a cabo. Posteriormente pasaremos a la elaboración de un mapa de riesgos, un ejemplo. Por ahí lo vamos a analizar, unos 2, 3 ejemplos que les preparé para ver todo lo que se tiene que ver en un mapa de riesgos. Y pues hay muchos modelos, muchos, ¿cómo decirle? Ejemplos, pues, pero en realidad lo básico lo van a tener aquí para ustedes poder estructurar. También vamos a ver una lámina específica para empezar a hablar de objetivos de control, riesgos que están alrededor de esos objetivos de control y los controles que pueden mitigar, transferir, no sé, atacar esos riesgos. Vamos a analizarlo bien. Algo que se me hizo importante agregar es que la auditoría interna basada con un enfoque de riesgos es importante considerarla independientemente de implementar el marco de referencia
en su organización. ¿Cómo lo van a monitorear? Aquí la auditoría interna nos va a decir, con base a principios y normas de auditoría interna, y cuál es el rol de la misma en esta gestión. Para llegar al final con 5 preguntas que van a salir de todo este material y voy a compartir con ustedes para ver cómo captamos esta presentación. Entonces vamos a iniciar con las 10 preguntas que les mencionaba. La primera de ellas es, ¿sabe usted cuáles son los riesgos que enfrenta su empresa? Actualmente, ¿lo tienen claro? La verdad es que no es fácil hacer esta lista completa de riesgos. Sin embargo, como punto de partida podemos comenzar a pensar en 4 grandes áreas. Llámese, vamos a tratar de inventariar, hacer la lista de los riesgos en el área de finanzas, riesgos en la operación del negocio, riesgos estratégicos y riesgo de cumplimiento. Desde ahí podemos empezar a pensar en agrupar los riesgos y esto es una mejor práctica que nos recomienda COSO. Sí quiero mencionar que no es el único marco de referencia. Hay por ahí el ISO 31000, a los que conocen más de ISO, y yo diría que no se estorban, se pueden complementar y ya depende de la pericia del consultor, del responsable del área o del auditor, cómo lo vaya a manejar dentro de una organización, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto efectivamente es recomendable que lo coordine un profesional y se haga un buen inventario de todo lo que le corresponde a la empresa. Normalmente se van por los riesgos de dineros o algunas veces operativos, pero dejan de lado los estratégicos y a menos de que los presionen, van por algunas cuestiones de cumplimiento, que las de cumplimiento pueden ser también en diferentes áreas, ¿no? Simplemente en la parte fiscal, legal, los estados financieros o cumplimiento de leyes que le apliquen a alguna industria en específico, ¿no? Algunas certificaciones que se deban de hacer como cumplimiento también entran ahí. La segunda pregunta es, ¿alguna vez ha hecho el esfuerzo en la identificación de los factores determinantes de riesgos que enfrenta su empresa? Y aquí es algo que se debe analizar muy bien porque estamos hablando de que los directivos tienen que conocer y entender los riesgos, sí, pero que implica la necesidad de analizar inclusive la trayectoria de la empresa del pasado y los determinantes que surgieron para algunos riesgos a los que ya les sucedió y se materializaron, pues de alguna manera traen la experiencia negativa, pero los que no, normalmente no hacen caso hasta que algo sucede, ¿no? Y lo que quiere decir, o lo que queremos transmitir en esta pregunta es que hay que buscar cuáles son los determinantes de esos factores de riesgo que se van a inventariar. Ahí les pongo un ejemplo de un caso que en la primavera árabe se derrocó al presidente Mubarak en Egipto, que es un caso muy, si quieres, en 2011, pero al final de cuentas aquí, para este ejemplo, ¿cuáles fueron los determinantes? Pues que había un descontento social, debilidad económica, y esto pues llegó a que derrocaran a este presidente en Egipto. Esos determinantes, así como este ejemplo, habría que ver cuáles fueron los determinantes de los riesgos que se están inventariando en su empresa, dependiendo en dónde estén clasificados. ¿Conoce usted la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos que su empresa enfrenta? Pues aquí es muy recomendable hacer mapas de calor en 2 grandes dimensiones, impacto y probabilidad. Y esto ayuda a clasificar bien cada riesgo. Vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Ha pensado en dónde impactan los riesgos que afectan a su empresa? Cuando se determina el impacto, pues tenemos que ver dónde va por dónde va el punto, ¿no? Si son flujos de fondos o de valor. Y al final de cuentas, a veces nos vamos con la idea de que los riesgos impactan normalmente en la parte económica, monetaria, de dineros de la empresa. Y no, hay que ver que a veces la reputación es mucho más valiosa que una multa de 100,000 pesos, por decirlo así al aire. La capacidad de competir, la pérdida de clientes o la misma de atraer talento, entre otras. Entonces hay que analizar cuál es el aspecto donde el impacto más nos va a perjudicar. La quinta pregunta, ¿ha listado y comprendido todas las posibilidades de estrategias y coberturas? Pues ya también va a depender de la industria, de la empresa, ¿verdad? Pero pues lo mínimo indispensable, coberturas operativas, pólizas de seguro, instrumentos derivados, etcétera. Y esto nos puede
llevar a tener una buena decisión en asumir riesgos y o transferirlos, que ya vamos a ver cuáles son las estrategias para administrar esos riesgos. En la siguiente pregunta va ligada un poco a la anterior, porque dice cuáles son los riesgos que vamos a asumir y cuáles son los que vamos a transferir. ¿Cuáles son los riesgos por medio cuya asunción generamos valor? Ya lo tenemos analizado. Y nos ponemos aquí esa frase que dice, pues la vida propia es un riesgo y sin riesgo no hay satisfacción. Normalmente así es la vida, ¿no? Y efectivamente una empresa no existe si no asume sus riesgos. Esto quiere decir que ¿cuáles riesgos de los que ya tenemos inventariados, si vamos en un proceso de administración de riesgos formalmente establecido en la organización, cuáles los vamos a asumir, ¿no? ¿Cuáles los queremos transferir? Sin embargo, uno de los aspectos que no podemos hacer adelantándome a otras láminas que les voy a mostrar es lo que no se debe hacer es ignorar los riesgos, ¿no? Que eso nos puede salir muy caro a la larga, ¿no? Y esto es lo importante. Y en general, pues lo voy a decir así, la cultura en México no está muy enfocada de acuerdo a algunas encuestas que se han hecho. Les voy a mostrar un ejemplo de una encuesta más adelante y pues la manera de pensar de la cultura latina en general contra la cultura americana, por ejemplo, pues cambia, ¿no? Cambia bastante y acá no reaccionamos hasta que estamos en el downside, cuando se nos cayó algo, y cuando todo está bien, pues creemos que no es necesario invertir más que gastar en este tipo de temas. Pero es importante hacer conciencia, tanto los que estamos como responsables de administrando los riesgos de una organización, y vamos a ver en los roles, como toda la organización, desde arriba hacia abajo, cómo debemos estar conscientes de. La séptima pregunta es, ¿cuánto de cada riesgo decidimos retener y asumir? Es decir, hemos establecido un límite de pérdidas potenciales, tolerancia al riesgo, como lo van a identificar en algunos documentos, los criterios y los rangos de riesgo los han establecido. Es obvio que también dependen del tipo de la industria, ¿no? Normalmente los riesgos financieros de la industria financiera pues son como más palpables, más visibles, y en otro tipo de industria, sobre todo la de servicios, donde es un intangible, a veces no se puede medir fácilmente lo de las pérdidas, pero ya decíamos que hay diferentes tipos de impactos y aunque no sea dinero, la parte reputacional, pérdida de clientes, pues es muy importante considerar en todo este análisis. La octava pregunta, ¿hay un sistema formal que encauce la información de riesgos en la organización? Normalmente no lo hay. Y lo interesante aquí es que haya un cambio de conciencia con respecto a la importancia de estos temas en la organización. En este sentido, si estamos conscientes de que se informa bien, se reporta, se monitorea la información relacionada con estos temas y se le da seguimiento, se le va a ver el valor, pero mientras no suceda va a haber cierta frustración en simplemente hacer un trabajo y que no haya una buena conciencia y se vuelve un proceso burocrático. También por experiencia lo podemos comentar. La pregunta 9 dice, ¿está risk management incluido en la estrategia de la compañía? Se liga con, ¿se entiende la gestión de riesgos que busca ganar dinero evitando pérdidas? ¿O cuál es el significado de una frase en inglés, profiting the upside, controlling the downside? ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿qué quiero transmitir con todo esto? Es que, vuelvo a repetir, los riesgos deben de verse como parte de la estrategia de la organización. Debe ser una inversión, vista como una inversión, no como un gasto, que es difícil porque primero queremos operar, primero queremos pagar la nómina, pero no le dedicamos recursos desde un principio a estos temas, ¿no? Y es importante concientizar también. La última pregunta, un poco nada más para ver todos los jugadores que estamos aquí, es en una organización para estos temas. Dice que una buena práctica, bueno, ¿quién coordina todos estos esfuerzos de gestión de riesgos? Una buena práctica de la gestión de riesgos necesita un líder. Siempre en cualquier proyecto debería haber un buen líder
que coordine todo el proceso, normalmente por siglas en inglés, Chief Risk Officer, o CRO, que lo vamos a ver en otras láminas adelante, que es una posición que es razonablemente nueva y lo vamos a ver cada vez con más frecuencia en las organizaciones. Sin embargo, la responsabilidad, quiero hacer notar nuevamente, de la administración integral de riesgos en una empresa es de todos. Y al rato vamos a ver por qué cuando veamos los roles de cada quien. Ok, esto pues lo quise poner como antecedente para entonces revisar el material que vamos a ver a continuación como una especie de apetito a despertar la conciencia y el apetito al riesgo, vamos a llamarle así, para seguir hablando en los términos que normalmente se utilizan en este tipo de marcos de referencia. Como les decía, COSO, en la parte de abajo pueden ver lo que significan sus siglas en inglés, y fue un comité, una comisión que surgió en los años 2002, por ahí, si no mal recuerdo, y fue reactivo también en el sentido de que ya se habían materializado algunos casos, como el caso Enron famoso, donde la empresa pues, tronó, desapareció, Parmalat más adelante, y bueno, pues realmente surgió con más énfasis este marco de referencia por medio de este comité que le llamamos COSO, ¿verdad? Y esta gestión de riesgos es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de la entidad, su dirección y el personal restante. Volvemos a comprobar que todos jugamos, ¿no? En este proceso para identificar eventos potenciales, gestionar los riesgos y finalmente lograr los objetivos que se tienen en una organización. Continuando con el concepto y la necesidad, dice que la gestión de riesgos corporativos de una empresa permite identificar aquellos acontecimientos que puedan impactar a la organización impidiendo alcanzar objetivos. 2. Realizar una valoración de los riesgos de la compañía y gestionar su tratamiento en función del riesgo aceptado en la misma. Gestionar, no necesariamente tenemos que mitigarlos por completo. Otro de los, digamos, beneficios o lo que permite la administración de riesgos es integrar la gestión de los riesgos en los procesos desde la planificación estratégica de la compañía, el propio control interno y la operación diaria de la misma. En todos lados está implícita la administración de riesgos. Al rato veremos que están pues bien ligados con los objetivos de la organización, la inspección de los riesgos y las actividades de control o controles establecidos para lograr los mismos. Y hay que disponer de un portafolio de riesgos a nivel global de la compañía. Recuerdan que con la primera pregunta que empezamos es que si la compañía está consciente y tiene un inventario de todos los riesgos en divisiones, áreas, departamentos. Esto lo podemos ver en la siguiente lámina, un poco más gráfico, y es un resumen ejemplo. Existe, por supuesto, una gran diversidad de riesgos presentes y potenciales en cada negocio. Vamos a tratar de ver dentro de una entidad, dentro de una empresa, cómo desde la estrategia existen algunos riesgos de entrada, ¿no? ¿Está bien elaborado la estrategia y los planes de negocio? Los valores que se tienen que conseguir para los accionistas, los stakeholders. ¿Qué pasa con la parte legal y el cumplimiento regulatorio? ¿Está bien, digamos, implementada la práctica fiscal dentro de la organización? ¿Se cumple con todos los requerimientos de los impuestos del SAT, etcétera? La fiscal, la legal. El mercado, hay cambios en el mercado. Las actividades de los competidores, ¿cómo nos pueden afectar? ¿Se consideraría un riesgo? No. Ya hablábamos de la reputación, que parece que no, pero es uno de los riesgos, desde mi punto de vista, muchas veces más importantes que otros, porque nos pueden hacer caer de un día a otro en el mercado, etcétera. Simplemente también los riesgos que tenemos en los clientes, qué tanta fidelidad tenemos de los mismos, qué tan volátiles son. En los recursos humanos no se diga, ¿no? Tenemos también cambios en el enfoque, recursos y perfiles, la integridad y fiabilidad del personal. El personal está motivado, ¿qué tal con su salud? Relaciones con sindicatos, también habría que considerar si la empresa
es una empresa de manufactura, por ejemplo, y tienen sindicatos, etcétera. La parte productiva, hay que ver todos los riesgos que hay alrededor, desde la propia planificación, la logística, el ciclo de vida, los inventarios en la parte productiva, sobre todo si, repito, es una empresa de manufactura. En la parte de gobierno corporativo, cada vez también es más consciente en las empresas, y me atrevo a hacerles un comentario aquí, que alrededor del 85% de las empresas en México son empresas familiares. ¿Qué quiere decir? Que desde su estructura organizacional, sus líneas de mando, etcétera, no están bien definidas a veces porque pues, está el hermano, está el papá y demás. Hay que poner mucha atención en todos los riesgos que hay alrededor de una empresa familiar y tratarla de llevar a tener un gobierno corporativo con un consejo de administración, comités formalmente establecidos, área de auditoría interna basada en un enfoque integral de riesgos, por ejemplo. Eso sería muy importante para llevar a un paso adelante a las empresas mexicanas. En cuanto a los sistemas de información y la tecnología de información, pues no se diga, cada vez dependemos más de ellas. Una empresa que no tiene un ERP, un CRM para su relación con los clientes, y todo lo lleva en Excel, pues desde ahí hay un riesgo, ¿no? Está llevando a mano cuestiones que pueden ser automatizadas y que les dejan, que pierde tiempo e información para dar un buen servicio a los clientes. La confidencialidad de la información, están implícitas leyes por ahí, Ley Federal de Datos Personales, en posesión de particulares, etcétera, ¿no? Temas de seguridad, no se diga, o sea, ¿qué pasa si hackean la empresa, si entran a la organización, se roban los datos, te llevan toda la base de datos de tus clientes? En fin, todo esto habría que ver y clasificarlo en riesgos informáticos, de TI, como queramos llamarles. La parte de finanzas, todo lo que tiene que ver con la información financiera, el tema de pagos, gestión de ingresos, flujo de efectivo. Las empresas que se dedican a dar crédito, que llevan ahí todo el control, está bien administrado, está bien protegido, etcétera. La parte de marketing, que también nos puede dar mucho auge, pero también nos puede hacer perder reputación, en fin. Y les decía también obligaciones y compromisos que pueden ser pues pasivos, obligaciones legales que no se cumplan, reclamaciones, una gran cantidad de riesgos que pudiéramos desglosar. Y repito, es un examen a conciencia, un análisis a conciencia de la organización, coordinado con un administrador de esta área, pero en donde todos participamos, desde los consejos de administración hasta prácticamente el último empleado de la organización, aunque no se crea, ¿no? ¿Por qué entonces, recalcando esta parte de por qué surgió este marco de referencia para la administración integral de riesgos? Por ejemplo, cuando sucedió el caso Enron que les mencionaba al inicio de 2002, por allá, se implementó, se puso en marcha la ley Sarbanes-Oxley con este artículo de la ley, en donde se enfocó muy específicamente a los riesgos de temas financieros. ¿Qué pasó en el caso de Enron? Si ustedes lo conocen, así en resumen, era una empresa muy poderosa en los Estados Unidos y pues había falsedad en las cifras de los estados financieros. Estaban maquillados, como se dice coloquialmente, y cuando se descubrió esto, pues los fraudes y la parte del faltante de dineros pues era estratosférica, la empresa tronó, y de ahí empezaron a implementar este tipo de leyes en donde hay una auditoría interna. Si normalmente se dictaminaban los estados financieros en cuanto a cifras, que fue donde salió el resultado de que estaban falseadas las cifras, ahora con esta ley, antes de dictaminar los estados financieros, se tiene que hacer una especie de dictamen del control interno antes de ir a las cifras. ¿Ok? Y es una mejor práctica en los temas de auditoría, porque primero se revisa el control interno y de acuerdo a la confiabilidad del resultado, de la confiabilidad de los controles, si están bien implementados, se puede determinar el tamaño de muestra para hacer la auditoría en los estados financieros. Es un ejemplo muy general, esto es muy profundo, y sobre todo en las firmas que se dedican a esto, pero es el ejemplo que les doy porque por eso empezaron a surgir
estos marcos regulatorios. Vamos a ver la evolución de lo que es el marco de referencia de la gestión de riesgos, del ERM que mencionábamos. La versión tradicional era una función nada más de soporte. Se veía el riesgo nada más como un peligro, no como una oportunidad, por ejemplo, como un ser proactivo antes de, sino hasta que se era reactivo, ¿no? Es decir, cuando ya había una pérdida, una noticia negativa, entonces sí, se comunicaba y se trataba de ver qué se iba a hacer. Y hay un costo del riesgo no entendido para su consideración financiera, o sea, se veía como un gasto más que una inversión. Esa era la visión tradicional como soporte, digamos, de el tema de administración de riesgos. Esto ha ido cambiando, una visión más actual que puede inclusive mejorarse con algún bullet en esta lámina que ustedes pudieran pensar. Es una función dedicada, pero activa y por anticipado de los riesgos de negocio. Por eso desde el inicio se inventarían los riesgos, se hace un análisis. Ni siquiera se han materializado, pero empieza a hacerse conciencia. Es un proceso proactivo que integra la gestión de riesgos en la estrategia de la compañía. Les decía, debe ser un parte medular de la estrategia. Hay cada vez más presión de los stakeholders para entender el rango de riesgos que está afrontando su empresa. Los inversionistas dicen, ok, pero ¿qué riesgos tengo de todo lo que voy a invertir aquí para este negocio? Quieren verlo antes, inclusive de tomar la decisión y después de seguir con su administración. Y hay riesgos subyacentes que permiten gestionar asignación de capital, también permitiendo a estos dueños, a estos stakeholders, incrementar el valor de sus acciones, que también se pudieran ir identificando conforme se va estructurando, va madurando la compañía. En fin, algunos otros que ustedes vean, yo veo otros riesgos también aquí. Cada vez las empresas más piensan en gobierno corporativo y quieren de alguna manera ir pasando de ser empresas familiares a tener, digamos, una empresa más institucional. Y si no está, es un riesgo, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que pudiéramos agregar a esta comparación. Ahora bien, les comentaba de una encuesta global que se llevó a cabo hace unos años por medio de una de las firmas grandes, PricewaterhouseCoopers, en su momento, creo que ahorita ya se llama de otra forma, pero bueno, son de las Big Four famosas, donde está Deloitte, Price y un par más, ¿no? Por ahí de las 4 grandes, pero esta firma se dio la tarea de hacer una encuesta global a los CEOs, a los presidentes o directores generales de compañías. Ojo, es una encuesta elaborada en los Estados Unidos, pero nos da un parámetro a dónde pudiéramos ir. Y el primer punto que quisieron analizar con la encuesta fue el nivel de compromiso que tiene la organización con relación a la administración de riesgos. Y el primer punto dice, ERM, la gestión de riesgos, Enterprise Management, es una de mis prioridades. Pues afortunadamente la mayoría dicen que estaban totalmente de acuerdo, en el color verde olivo por acá arriba, 39 personas, algo era de acuerdo, 38 personas por ahí, si no estoy viendo mal. Y en fin, o sea, aquí el parteaguas era esta raya un poco más sombreada, en donde pues, todavía algunos lo veían en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Sin embargo, también la mayoría afortunadamente lo ve como prioridad. Para el Consejo de Administración también es una prioridad, se comportó razonablemente igual al anterior, una variación por ahí muy leve, y para la compañía en general también se comportó razonablemente igual, aunque bajó en el totalmente en desacuerdo unos 8 puntos, totalmente de acuerdo, pero unos 8 puntos con relación a la otra, ¿no? Y hay otro punto que se analizó, tengo la información que necesito para gestionar riesgos a nivel de la empresa, pues aparentemente también la tenían, simplemente no la tenían organizada en su momento. Y la terminología y estándares comunes para gestionar de riesgos, ¿qué tan difundida está? Y razonablemente también es positivo el resultado. Por tanto, la conclusión se dice en esos momentos, cuando se hizo la encuesta, que ERM es uno de los proyectos prioritarios de la alta dirección de las compañías. ¿Creen ustedes que esto
¿Es igual en México? Yo me podría adelantar diciéndoles que no. Y es donde hay que crear conciencia y hay oportunidad para nuestras organizaciones, tanto en implementar internamente servicios para consultores, servicios para auditores, una serie de gama de oportunidades que se vierten de aquí de acuerdo al nivel de conciencia que tienen nuestros directivos, nuestras empresas a nivel nacional. Sin embargo, a nivel mundial, pues esto va creciendo y hacia allá va todo. Normalmente sucede primero en otros lados y luego aquí, ¿verdad? Otro de los aspectos que se quiso identificar con esta encuesta es que para cuándo, ¿no? Muchos de las empresas de los Estados Unidos, del 100% entrevistados, 100, por decir 38%, pues ya disponían del RM eficiente y eficaz. ¿Ustedes tienen alguna idea por qué sucedió esto? Bueno, pues porque después de estos casos que les comenté y las leyes que salieron, las empresas públicas en los Estados Unidos estaban obligadas a ya tener implementado esto, entonces tuvieron que moverse sí o sí. Entonces, por eso, afortunadamente, la mayoría ya lo tienen. Otras, pues lo pensaban para 1 año, otras para 2 y hasta 3 años todavía, ¿verdad? Algunas se pasaban de los 3 años, no esperaban implementarlos o ni siquiera sabían. Pero afortunadamente, más del 85% piensan tener en funcionamiento el sistema de gestión de riesgos en un plazo de no mayor a 3 años. Y eso también es una buena noticia. Ahora, les quiero decir que esta encuesta no es 2021. Es una encuesta que se desarrolló por ahí del 2018. Y entonces, ahorita si actualizáramos o tuviéramos esta información, seguramente el porcentaje hubiera subido. También en México, país, en Latinoamérica ha subido un poco. Pero de todas maneras quise mantener estas gráficas porque en su momento fueron muy gráficas, valga la redundancia, transmitían bien lo que se quería buscar, ¿no? Y en cuanto a los impactos, es el último de los aspectos que se analizó en esta encuesta, pues fíjense, les decía en las preguntas iniciales, ¿cómo se comporta el tema de reputación? Si estamos bien implementando la gestión de riesgos, la parte de reputación es un aspecto muy positivo para el resultado de estos modelos y lo ponen en primer lugar. La reducción de costos también es importante, pero no tanto lo vieron los CEOs como la reputación. Los objetivos estratégicos van todavía más de la mano con la reputación. Menor costo de capital, baja un poco, o sea, afortunadamente ya no le dieron tanto peso solamente al dinero, a la parte financiera, sino a lo demás. En cuanto a inversión, también le dieron aspectos positivos. Actividades de finanzas y administración, también rentabilidad del negocio, también subió un poco con relación a otras, y la confianza de la dirección fue la mayor. Si la dirección tiene confianza y puede transmitir a los dueños, pues el negocio sigue, se le inyecta, se le invierte, y la conclusión es que esto les ayudará a mejorar de una forma significativa su reputación, la rentabilidad y confianza de la dirección, ¿verdad? Ahí son los 3 aspectos principales destacados en esta lámina y salidos de la encuesta. Vamos a ver ahora cómo se fue comportando el marco de referencia. Les decía que hubo un modelo, COSO 1 en su momento, por allá de 2000, 2002, y se fueron validando o valorando o como analizando diferentes aspectos de las caras del cubo. Al principio únicamente se consideraban la parte operativa como objetivos operativos, la financiera y la de cumplimiento, y se dejaba a un lado la parte estratégica. Desde aquí ni siquiera se incluía en el marco de referencia. ¿Qué pasaba? Había un ambiente de control, una administración de riesgos, viendo de abajo hacia arriba el COSO 1, actividades de control para buscar mitigar o controlar estos riesgos, se informaba, se comunicaba y se monitoreaban. ¿A qué nivel? Pues dependiendo del tamaño de la organización, podría ser una entidad, un grupo de empresas, una unidad B, una unidad C, etcétera. Sin embargo, esto empezó a no ser
un marco de referencia completo porque se daban cuenta que dejaban a un lado otros objetivos aparte de la operativa financiera, la normativa que era de cumplimiento, pero también no teníamos la parte estratégica y se mantenía la parte del entorno, ambiente de control, evaluación de riesgos hasta el monitoreo en los componentes, las unidades de negocio según aplicara, y esto se tuvo que analizar para abrirlo a áreas operativas. Acá nada más se veía normativa y salvaguarda de activos. Así se llegó a configurar el modelo en alguna transición del COSO 1 al COSO 2. En la parte de abajo podrán ver que evaluación de riesgos como que se abre el tamaño porque desde aquí se dudaba cómo se tenía que abrir el risk assessment o evaluación de riesgos, era muy genérico y lo que se buscaba era que pudieran primero identificarse eventos. Una vez establecidos los objetivos del ambiente de control, se identificaban eventos, se evaluaban los riesgos y se les tenía que dar una respuesta al mismo. Y con su actividad de control se informaba y se comunicaba y se monitoreaba o supervisaba. Entonces el COSO 2 llegó a ser con los objetivos que les mencioné desde un inicio, que están dentro de los estratégicos operativos, el reporte o información financiera y los de cumplimiento, están en la parte de la cara de arriba del cubo, y los componentes se desglosaron desde el ambiente de control interno, analizarlo, establecer los objetivos, establecimiento de objetivos y el desglose de identificación de eventos, administración de riesgos, respuesta al riesgo, implementando actividades de control, informando, comunicando y monitoreando. Es que esto es un proceso cíclico, no es de una sola vez, que también vale la pena mencionar. La primera vez puede ser la más pesada, porque pues desde ahí se hace el análisis de todas las áreas, etcétera, y de todas las unidades de negocio. Por tanto, el marco de referencia, sus componentes están aquí. Hay unos objetivos que trata de alcanzar la organización, los componentes, que son toda la parte del lado izquierdo, que se ve aquí en la parte de abajo del cubo, y los niveles a la organización. Esta relación es muy importante establecerla cuando se hace el inventario de riesgos, porque si no, no vamos a saber a qué nivel estamos atacando los riesgos o buscando inventariar y administrar los riesgos de la organización. En cuanto a objetivos, lo vuelvo a recalcar, es muy importante entender de qué se trata cada uno, aunque lo he mencionado. Los estratégicos son los referidos a metas de alto nivel, alineadas y dando soporte a la misión y visión de la organización, etc. Los operativos, referidos a la eficiencia y eficacia de las actividades de la organización, que están soportadas por las actividades de control. Los términos de eficiencia y eficacia se oyen muy bonitos, lo voy a decir así, pero tienen su característica. El control, entre más eficiente y eficaz sea, es mejor. Más vale un buen control automatizado que varios controles manuales, por decirlo así. Ahora, incluyendo los objetivos de la rentabilidad del desempeño, todo esto tiene que ver con los operativos. En el objetivo de información estamos refiriéndonos a la fiabilidad de la información que tiene la organización, los datos internos, externos, así como la información financiera y no financiera. O sea, todo eso es información que se debe de custodiar y administrar sus riesgos. Y en la parte de cumplimiento creo que es más claro, referidos al cumplimiento de leyes y normas aplicables. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de los objetivos, la parte de arriba del modelo. En los componentes hay un desglose en estas dos láminas que siguen, porque el ambiente interno hay que entender que tiene que integrar la filosofía de la gestión de riesgos, la cultura que tiene la organización, qué tan involucrada está el consejo de administración y la dirección. Es algo que no se puede delegar como otras cuestiones operativas. Se tiene que estar al pendiente en los roles de esta gestión de riesgos. Temas de valores éticos, competencia, la propia estructura organizacional de la empresa, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas en materia de recursos humanos, todo eso tiene que ver con el ambiente interno para que podamos desde ahí partir y permear los componentes de una gestión de riesgos adecuada. Se tienen que establecer objetivos, tanto estratégicos, los que van a estar
seleccionados para el riesgo cuando va a ser aceptado y la tolerancia al riesgo, por ejemplo, lo mencionábamos. ¿De qué tamaño vamos a esperar que sí se pueda clasificar un riesgo que es alto, medio, bajo o cuando ya rebasa esos límites, ¿no? Identificación de acontecimientos, pues factores de influencia estratégica de objetivos, metodologías, acontecimientos independientes, etcétera, oportunidades. En la evaluación de riesgos hay que ver que hay riesgos inherentes y riesgos residuales. ¿Qué puede ser esto? La actividad del objetivo para cumplirse, que hay un riesgo inherente, por ejemplo, el mercado, que se consigan los clientes, pero se establece una actividad de control para ese riesgo inherente y pudiera, ya establecida la actividad de control, quedar un riesgo residual. Hay que empezar a entender esos términos. La probabilidad del impacto, ya se los mencionaba en unas láminas que también vamos a ver más adelante. ¿Qué técnica de evaluación vamos a utilizar? Y cuando sucede un acontecimiento y una correlación con otros, todo eso tiene que ver en la evaluación de riesgos. Y lo voy a decir coloquialmente, es pensar en que lo que se va a hacer puede salir mal. No ser negativo. Yo creo que es muy diferente pensar mal para ser proactivo que ser negativo en la operación, en la administración, en las actividades de una organización. Los otros componentes de los 8 que les mencioné en el COSO 2, en la cara principal, frontal más bien, es qué respuesta le vamos a dar al riesgo. Hay que evaluar las posibles respuestas, seleccionarlas y qué podemos hacer en cuanto a si efectivamente admitir el riesgo, transferirlo, aceptarlo, pero no ignorarlo. Le vuelvo a repetir, nunca se debe de ignorar un riesgo. En las actividades de control, pues prácticamente es la respuesta que le vamos a dar a ese riesgo que sí estamos identificando, que sí vamos a buscar mitigar en cierta manera con una actividad de control. ¿Qué tipos de actividades de control? Normalmente un control en una organización es una política y desafortunadamente también en la mayoría de empresas mexicanas las políticas se aplican a veces a juicio profesional, lo voy a decir entre comillas, o a criterio del que las aplica y no están formalmente establecidas. Y eso también se debería de buscar. De hecho, desde ahí está el riesgo, que la política no esté formalmente documentada y establecida en una organización, para que si está Juan o si está Pedro pueda llegar y el mismo puesto, con su perfil de puesto bien definido, pueda aplicar lo que le corresponde en la operación de su puesto, ¿no? En la parte de los sistemas de información se vuelve trascendente las actividades de control, porque les decía hace rato que es mucho más eficiente un control automatizado que un control semiautomatizado complementado con un control manual. Ese híbrido a veces deja la puerta abierta y no se diga si el control no está automatizado, cada vez es el error humano más factible, el criterio del que lo aplica pudiera prestarse, mientras que el candado en el sistema pudiera darnos ventajas en este tipo de administración de riesgos, de control de riesgos, con controles específicos bien implementados, ¿no? Aldo, por aquí tenemos una preguntita en el adelante. chat que nos preguntan cómo se conecta todo esto en el ámbito de la ciberseguridad, ¿en qué dimensión? Ok, mira. Roberto Telles por ahí nos pregunta eso. Sí, de hecho es una buena pregunta, lo voy a decir así porque si se dan cuenta que vamos a hablar de sistemas de información, controles implementados en los sistemas de información. La parte tecnología va cada vez más a la cibernética, a la nube, a otros aspectos que vamos evolucionando, y ahí también hay que hacer un análisis muy específico de los riesgos alrededor de las comunicaciones. Vamos a tener el adecuado, por ejemplo, ancho de banda para estar comunicando a cierto número de personal a la nube si todo está ya. En la cibernética debe haber riesgos muy específicos que habría que inventariar desde el inicio. Es un área más a integrar y sí la vería un poco más por separado, aunque tiene que ver con tecnología de información, pero no, es mucho más detallada y hay conceptos, temas más nuevos alrededor de. No se diga cuando hay empresas
que dependen de la nube, que dependen de todo ello para estar operando, ¿verdad? Que ya ni siquiera tienen servidores locales en la organización. Entonces, concretamente yo diría, es un tema muy extenso, pero sí se conecta y yo lo pondría en el ramo de un ramo adicional de la cibernética, de la ciberseguridad, todo lo que se tiene que considerar en aspectos de seguridad ahí, ¿no? Porque en la parte de sistemas de información, pues hablamos de usuarios, passwords, contraseñas, token, no sé, algunas otras, ¿verdad? Pero en esta parte hay muchas aristas que hay que integrar en el inventario inicial. Se conecta muy bien, aunque tiene su detalle y su particularidad y su nivel de expertise, de experiencia de la gente que está en ese punto, ¿verdad? No sé si con eso les queda un poco más claro y es muy profundo. Habría que invertirle mucho tiempo para ver cómo se desglosan los riesgos en ciberseguridad y los expertos pudieran tener más información. Cuando esto se concluye, continuando, dice, se debe de informar y comunicar. Si todo esto se hace y no hay un seguimiento, no se comunica en primer lugar para tomar decisiones, para dar respuesta consensuada a algunos riesgos, a algunos controles a implementar, algunas inversiones a hacer, pues esto, decía por ahí una lámina anterior, se vuelve frustrante porque fue mucho esfuerzo y al final no se le hace caso. Por eso es tan importante que la alta dirección, que el consejo de administración, si está en la organización, esté involucrado y se le reporte y se le comunique. Y no nada más a ellos, a todos los niveles, porque a los dueños de los procesos, de las áreas, también deben de estar conscientes del detalle de su área, de los riesgos que tienen y del seguimiento que se le da. Y hay un tercer jugador que debería ser el auditor interno de la empresa, el auditor interno fuera de la empresa, en una modalidad de consorcing, acompañado por especialistas. Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, pudiera haber un auditor interno coordinador de toda la compañía en todos los riesgos operativos, fiscales, legales, etcétera, pero en la parte de seguridad no tenga la expertise y contrata a un tercero y con un programa de trabajo, el especialista en seguridad para cuestiones voy a hacer un ejemplo muy genérico, haz de cuenta que quiero hacer unas pruebas de ataque y penetración para ver qué tan vulnerable está mi información o mi lugar en la nube o mis sistemas en la empresa, mis servidores, y contratamos al especialista para que pues primero vea qué tantas puertas están abiertas de los routers, de los dispositivos con los que se cuente, y quizá el auditor interno de la empresa es más operativo, más financiero, pero contrata en esa modalidad y hay un consorcio de auditoría interna, un equipo entre interno y externo que es válido por el nivel de expertise que deben tener algunos especialistas, ¿verdad? No sin antes haber inventariado los riesgos, lo que se quiere buscar mitigar, ¿verdad? Perdón. Y el último, que es el más importante, bueno, no el más, el que le pone la cereza al pastel es el continuo monitoreo, actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes, comunicación de esas deficiencias. Si se dice que se inventaría un riesgo y se decidió aceptarlo e implementar un control para mitigarlo y que eso iba a ser por medio de un desarrollo o una parametrización dentro del ERP o del sistema legacy que tenga la compañía, dependiendo sea el caso, y se dijo que para 2 meses iba a estar listo, pues en 3 meses, cuando regrese el auditor interno, debería ir a ver ese riesgo que esté mitigado con ese control automatizado dentro del sistema, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ser recurrente y de acuerdo a un plan de trabajo y basado en el universo de la identificación de riesgos inicial, de acuerdo a lo establecido por la estrategia de la organización, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Quizá empiezo por los operativos, que es muy válido, pero no puedo dejar mucho tiempo la parte financiera contable. Entonces ahí tenemos que ver de qué tamaño empezamos con el universo hasta llegar a cumplir los estratégicos y los de cumplimiento, ¿verdad? Entonces ese es por todo el lado, toda el área donde debe pasar el curso de Cobo para estas actividades.
¿A qué nivel de la organización? Ya lo habíamos comentado, puede ser a una unidad nada más de la empresa, un área, a la empresa completa, a una línea de negocio en un país, a un nivel corporativo, dependiendo del tamaño, que es el cubo lateral derecho del COSO 2, y ahí es donde termina de alguna manera el análisis de objetivos, la parte de arriba, componentes, toda la cara frontal que acabamos de ver y los niveles de la organización. Ese panorama se tiene que tener para ver hacia dónde vamos en el paso inicial de la administración de riesgos. ¿Cuál es el flujo de información en la gestión? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo y ustedes lo pueden mejorar, pero pues hay que ver cuál es el ambiente de control. ¿Cuál es la filosofía que tiene la organización en cuanto a gestión de riesgos? Si hay ya establecido un riesgo aceptado, ¿cómo se va a manejar eso? Se establecen los objetivos, ¿cómo se va a medir? Y volvemos ya un poco al COSO, se identifican los eventos para inventariar los riesgos, que este es un punto muy importante, aunque se oiga muy coloquial, inventariar riesgos, pero sí es importante hacer un buen levantamiento de lo que se quiere estar de alguna manera administrando, ¿verdad? Se evalúan esos riesgos, les decía, hay riesgos inherentes que traen para tratarle de dar una respuesta a ese riesgo y podrían haber riesgos residuales, ya siendo la respuesta del mismo, que quedaría del lado derecho. Ya con la respuesta al riesgo, ¿qué respuestas vamos a dar? ¿Qué actividades de control vamos a implementar? Y esto pudiera ser tan cíclico hasta no terminar todas las áreas que se quieren inventariar en este ejercicio, ¿verdad? Con un establecimiento y una tolerancia al riesgo por parte de la dirección, pudiéramos ver de qué tamaño se están comportando y lo más sencillo podría ser clasificarlo alto, medio y bajo, o podría ser abierto ese abanico para clasificarlo más detalladamente y estarlo monitoreando periódicamente, ¿no? Son flujos de información, un poquito de ejemplo genérico, y esto se puede mejorar, pero ya sería parte de la metodología que van a utilizar ustedes. Una cosa es el marco de referencia que acabamos de ver, COSO, y otra cosa es la metodología que van a implementar para esto, que va de la mano, pero ahorita llegaremos a eso. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del modelo? Y aquí el primer párrafo lo vuelve a señalar. Todas las personas que integran una compañía tienen alguna responsabilidad en esto. El presidente, podríamos decir que, o consejero, es el responsable único. Él nada más establece lo que quiere y el apetito al riesgo de alguna manera, y de ahí empieza el Consejo de Administración, Comité de Auditoría y Control, como se llama en su organización, es el que desarrolla la supervisión de la gestión de riesgos corporativos y es consciente del riesgo aceptado por la empresa y está de acuerdo con él. Algo que le transmitió tal vez el consejero o el stakeholder y dice, quiero saber cómo está esto de los riesgos en mi organización, en la empresa a la que le estoy invirtiendo. Otros directivos, desde la dirección general, otras direcciones, operativa, financiera, etcétera, apoyan la filosofía de esta gestión de riesgos, gestionan los riesgos dentro de sus áreas de responsabilidad conforme a la tolerancia a riesgo otra vez establecida desde acá arriba, ¿no? Desde el Consejo de Administración por una directriz, tal vez en el Consejo también estén los inversionistas, alguno de ellos, depende cómo esté conformado, pero tendría que venir de arriba esa directriz, esa tolerancia al riesgo, ese apetito al riesgo, esa cultura de riesgos. El director de riesgos, el financiero y el auditor interno desempeñan responsabilidades claves de apoyo y supervisión de este modelo. Ojo, si el responsable de la administración de riesgos es directamente el financiero, ahí se vuelve juez y parte y debe ser lo más objetivo el que esté realmente involucrado en el apoyo y supervisión contra el que recibe la información después de este análisis, de esta gestión. Y el personal restante es responsable de ejecutar la gestión de riesgos corporativos de acuerdo con las directrices establecidas, desde políticas hasta matrices de riesgo a inventario de riesgo que tengan de cada área. Y los terceros también tienen un papel. Clientes, proveedores, auditores externos, reguladores y analistas financieros proporcionan a menudo información útil para el desarrollo, aunque no son responsables
de su eficacia en la entidad. O sea, puede un fiscalista ayudar a desglosar todos los riesgos del área fiscal de una organización y también le puede dar asesoría a la organización, pero no es responsable de si un riesgo se ataca razonablemente, si tiene su control dentro de la empresa y mucho menos si se materializa. Él podría decir, oye, pues los impuestos se deben de pagar los primeros 5 días de cada mes y la organización no los pagó y llegó una multa. Pues él pudo haber opinado y dio su mejor punto de vista, pero la responsabilidad es pues de quien tiene que hacer estos pagos al fisco, etcétera, ¿verdad? Es un ejemplo muy sencillo, pero es como podríamos ver a los terceros, jugadores que aportan, pero que no son responsables directos dentro de una organización. A menos que pudieran ser unos auditores, perdón, unos consultores que tengan un contrato y que estén implementando la gestión de riesgos y en el Inter se materializa alguno, ya tendrían que ver los términos del contrato. Podría ser un caso especial, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos bien implementada? Pues permite a la dirección de la empresa poseer una visión global de riesgo y accionar los planes para su correcta gestión. Tan obvio como eso, el primero de los beneficios. Otro, posibilita la priorización de los objetivos. ¿Cuáles son los riesgos clave a los que se tienen que atacar? ¿Qué controles implementados hay ante estos riesgos clave, clasificados con un buen self-assessment o una buena evaluación, autoevaluación dentro de la empresa? Que además muchas veces me he dado cuenta que puede uno ser el coordinador de este tipo de temas, pero los que conocen el detalle y lo que les puede pegar el riesgo si se materializa son los dueños de los procesos. Por eso es importante que se prioricen con su aportación, con su participación. Esto permitirá una adecuada gestión, toma de decisiones más segura y facilitando recursos cuando se necesite, si hay que implementar controles, herramientas, sistemas, etcétera. Alinea también como beneficio los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de negocio. Llámese grupo, llámese empresa, con diferentes unidades de negocio o simplemente diferentes áreas, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. Se van alineando, cada vez se va madurando más este tipo de temas y se le da un seguimiento, un monitoreo recurrente, como lo veíamos en la mejor práctica propuesta por el marco de referencia COSO. También permite dar soporte a las actividades de la planificación estratégica y control interno. Cuando más información tienes de todo esto, todas las matrices de riesgo por área, los mapas de riesgo por área, la dirección puede planificar mejor y meter en la estrategia todo el tema de gestión de riesgos y control interno. Y no lo vea como un gasto nuevamente hasta que se materialice, sino previendo, siempre siendo proactivo. Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda nuevas prácticas de gobierno corporativo. Si cumples con marcos regulatorios, seguramente te vas a evitar multas y muchas cosas más. Y si vas a un gobierno corporativo, vas haciendo madurar más tu empresa, repito, de empresa familiar a empresa institucional, a una empresa con un gobierno corporativo formalmente establecido. Y esto le da, en primer lugar, más valor a tu organización, si la quisieras vender, si tienes una serie vamos a decir, franquicias, también tienen más valor, marca, posicionamiento, prestigio, reputación. Todo esto nos permitiría ir mejorando si tenemos resultados recurrentes y analizados para toma de decisiones y planeación estratégica en los siguientes 2 o 3 años, dependiendo la política de cada organización. Y fomenta la gestión de riesgos para que pase a formar parte de la cultura de la empresa o del grupo. Cuando más vamos trabajando con esto, después se vuelve una práctica ya implícita y es fácil. Al principio parece burocrática, parece desgastante, parece que me están poniendo trabajo adicional en mi área por el mismo sueldo, pero después me va a facilitar la administración de mi área y hay que poder transmitir esa cultura a todo nivel de la organización. Para la elaboración ahora del mapa de riesgos, pues hay una serie de etapas. Este es un ejemplo. Siempre hay que entender la situación. Se analiza la estrategia, normativa vigente, etcétera, los procesos. Dentro de la organización se elaboran los perfiles de riesgo
y los controles que actualmente se tienen para ver de qué tamaño es el hueco, la puerta semiabierta o abierta, y después se lleva una serie de entrevistas a los diferentes niveles para ir identificando, en base a esas entrevistas, el impacto y la probabilidad de los riesgos que se hayan inventariado y llevarlos posteriormente a un mapa de riesgos, que es lo que estamos tratando de explicar aquí, que ya se tiene el inventario, ahora vamos a llevarlos a un mapa de riesgos. Se valida la información contra los controles que se tienen, los riesgos contra los controles, y se vacía toda la información para el mapa de riesgo. Vamos a ver un par de ejemplos y les va a quedar más claro. Y luego se debe fijar por medio del CEO o el consejo la parte de la tolerancia al riesgo para los 4 objetivos de COSO. ¿Cuál va a ser un nivel aceptable? Podría ser que en la parte financiera el nivel de tolerancia sea muy bajo, no se va a permitir que haya muchas fallas en cifras de estados financieros, pero en la parte operativa tal vez sí se permite un nivel medio del riesgo, porque implementar un control saldría ahorita más caro que estar administrando el riesgo medio, ¿verdad? Y ya en los riesgos altos, pues cuidado, ¿no? Se podría decir que son los riesgos clave del negocio, porque si están bien identificados, inventariados, clasificados, y entonces se les debe dar tratamiento como riesgos altos o clave del negocio para atacarlos en primera instancia, como se mencionaba en una lámina anterior. Aquí está un ejemplo de mapa de riesgos muy general. Normalmente van a ver un mapa de riesgos con un lado de probabilidad y el impacto, la probabilidad de que ocurra y el impacto que pudiera tener el negocio para quedar en el cuadrante ubicado. Y fíjense aquí lo de reporting dentro de los objetivos del COSO, reporting, estados financieros, información financiera, son los rojos. Sí, aquí en esta organización se dice que la parte financiera es la más importante de gestionar en riesgos, así se determinó, y no hay un apetito al riesgo como tal establecido por el consejo, por la dirección, pero como práctica común las partes de los financieros son los que se pueden considerar rojos, ¿no? Después la parte verde, pues nos vamos a las operaciones, o sea, en la estratégica lo dejan en blanco, operaciones verde y de cumplimiento morados. Y después vienen ejemplos no reales de lo que no son tipos de riesgo. O sea, esto ya son actividades dentro de alguna de estas categorías y no lo debemos de considerar como un riesgo, como un objetivo de riesgo, sino como riesgos específicos dentro de uno de estos de acá, ¿no? Que ya se clasificarán conforme a ese marco de referencia detallado. Pero si lo ven, es muy genérico, no nos dice gran cosa, aunque sí nos da, yo más que mapa de riesgos, como es un mapa como de calor, ahí está lo más rojo, lo que puede ser verde, y nada más, pero podemos llegar a niveles de detalle como estos, con indicador de apetito a riesgo, que lo recomendable es que haya una tolerancia al riesgo establecida y el apetito a riesgo por objetivo dentro del marco de referencia, llámense los estratégicos del lado izquierdo, operaciones al lado derecho, la parte de reporteo, información financiera en la parte de abajo, del lado izquierdo, y los temas de cumplimiento. Y aquí, como lo ven, ya hay apetitos a riesgo establecidos en cuestión de números del 1 al 10, y es un ejemplo también, y esto puede ser tan detallado como se quiere estructurar, se grafican para tenerlos visualmente, y entonces a ver cuáles caen en el área roja, que eso sería importante, los primeros de atacar, los amarillos y los verdes, ¿no? Como un semáforo. Nos vamos primero por los rojos, no importando de qué área sean. Si se dan cuenta, en la anterior nos íbamos simplemente por los de reporteo, los financieros, como rojos inicialmente. Aquí ya dentro de cada objetivo de control podemos decir cuáles son rojos de la parte de estratégica, de reporteo, de cumplimiento y operaciones. Entonces, a ese nivel de detalle pudiéramos llegar con los mapas. Estos mapas son muy prácticos porque cuando se da un reporte al Consejo de Administración, a la Dirección General, al presidente, a los stakeholders inclusive, pues no les vamos a dar un libro, ¿verdad? Tenemos que ser muy efectivos en la manera de tratar de sensibilizarlos de dónde estamos. Si el señor o los señores quieren ir al número 7 de la parte operativa, que es alto, pudiéramos automatizar este tipo de reportes para que le demos un clic y nos vamos al detalle de la misma, ¿verdad? Pero en este caso es un ejemplo genérico por el tiempo y nada más como información general.
Ahora bien, después de haber ya tenido el mapa de riesgos y los conceptos que venimos manejando, debemos de empezar a comenzar cada vez más dentro de la organización, en que como una mejor práctica debe haber objetivos de control para lograr los objetivos de cada una de las áreas, clasificados, como ya dijimos, estratégicos, financieros, etcétera. Pero vienen los objetivos y para cubrir esos objetivos siempre va a haber un riesgo. Aquí está un ejemplo muy burdo si quieren, pero pues alguien que salta, pues tiene los riesgos de ir evadiendo estos obstáculos para que pueda llegar a la meta, ¿verdad? Esos obstáculos son los controles que vamos a ir poniendo en el camino y tenemos que pensar en los principales riesgos, por ejemplo, en este caso de empresa de telecomunicaciones. Pues tiene que tener primero pues, la satisfacción del cliente, que siempre el servicio pues, esté arriba, ¿no? Tanto la parte de comunicación, internet, telefonía, bueno, ya cada vez la telefonía local no es tan importante, pero bueno, tradicionalmente venía todo eso. ¿Qué otro riesgo? Pues los recursos humanos con los que cuenta internamente la empresa. Desarrollo de productos, pues si no te actualizas, pues quedas fuera y la competencia te come, ¿no? Tener una buena planeación estratégica, imagen, que la facturación sea adecuada y la pérdida de ingresos no venga por ese tema, que sí se facture todo lo que se debe facturar y se busque cobrar todo lo que se tenga que cobrar. Maneras más eficientes de lograr estos ingresos, cobrarlos. El liderazgo, la eficiencia, qué precios, la competencia, la regulación, qué infraestructura tiene, el no quedar obsoleto, son otros riesgos de la empresa de telecomunicaciones, por poner un ejemplo. ¿Y qué controles tendríamos que ver ahí para lograr las metas de rentabilidad, creación de valor al accionista, cuota de mercado, mejora de calidad en el servicio, productividad? Pues hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de recursos humanos, para tener buen servicio y no tener tanta rotación, pues tal vez subir el nivel de estudios de la gente contratada. Tal vez un poco más caro, pero nos evita muchos problemas y dolores de cabeza, por lo menos en un tiempo más razonable que estar capacitando a gente que entra, a otra que se va, etcétera. Entonces, así de esa manera, como un ejemplo muy genérico también, pues debemos de pensar para establecer los riesgos que hay para lograr objetivos y conseguir la meta deseada, ¿verdad? Pensar objetivos, riesgos y controles cada vez más en su mapa mental. Complementando esta parte, y creo que vamos razonablemente en tiempo porque esta es la parte final en donde les decía yo hace un rato, dentro de la estructura organizacional de una empresa que ya va más institucional, no todavía con el gobierno corporativo, pero sí institucional, pudiéramos decir que la función de auditoría interna y la gestión de los riesgos es fundamental. Esto nos va a ayudar a evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos, tanto en la gestión de riesgos como operativa, estratégica y demás. Para ello hay normas internacionales para el ejercicio de esta auditoría y su auditor interno, ya sea el propio de la empresa, debe ser una línea punteada y no debe reportar a nadie directamente, tal vez punteada entre el consejo o comité de auditoría. Tal vez le podría reportar a un comité de auditoría si tuviera gobierno corporativo, pero el comité de auditoría es una línea punteada a la parte del consejo de administración, por decir algo, ¿no? Puede haber otro comité de evaluaciones y todos los temas de capital humano, recursos humanos, otro comité de finanzas y qué sé yo. Hay como 4 que son mejores prácticas, es otro tema de mejor práctica en gobierno corporativo, pero lo importante es ver que esta función debe ser lo más independiente posible. Y hay unas, digamos, artículos dentro de las normas donde dice que la actividad de auditoría interna debe ayudar a la organización en el mantenimiento de los controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo su mejora continua. Si se tiene un muy buen control manual, pero nos lleva 15 días del mes para completarlo, tal vez en esos 15 días pudiéramos tener la pérdida de lo que va sucediendo en los siguientes 15 días si no nos apuramos a evaluar el siguiente periodo, ¿verdad? Y si el control se busca que sea más eficiente y efectivo, pues pudiéramos hacer tal vez un programa o una herramienta que nos lo automatice y analice mucho más rápido 100 partidas que
que las voy a hacer durante 3 días en forma manual. En fin, hay muchas maneras de aplicar esto que dice esta norma. Otra norma es la propia gestión de riesgos y dice que la actividad de auditoría interna debe ayudar a la organización mediante identificación y evaluación de exposiciones significativas a los riesgos. Y otra vez, contribuir a la mejora de los sistemas de gestión de riesgos sin control, como en la parte de arriba, que también es mediante la evaluación de la eficiencia y eficacia. Esta norma, la 2110, se desglosa en la siguiente lámina y se me hizo interesante ponérselas como ejemplo, porque ese documento de auditoría es muy extenso, pero de lo más importante quise hacer el extracto en cuestión de la gestión de riesgos, y el 2110A1 dice que la actividad de auditoría interna debe supervisar y evaluar la eficiencia del sistema de gestión de riesgos, aparte de los controles ya del sistema implementado. La A2 dice que debe evaluar exposiciones del riesgo referidas a gobierno, operativas, sistemas de información de la organización con lo siguiente. Aquí podemos ser tan amplios como decir la parte de ciberseguridad de la organización, si es que todo lo tiene en la nube, si tiene servicios así, asado, etcétera. ¿Qué debe conseguir con relación a esta norma? Fiabilidad e integridad de información financiera y operativa, eficiencia y eficacia de las operaciones, protección de activo, cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. ¿Se les parece algo esto a lo que hablábamos de las áreas u objetivos de COSO? Parte operativa, parte de reporte en financiero, parte de cumplimiento, parte de activos. Yo creo que pues va ligada con las normas de auditoría. La C1 dice que durante los trabajos de consultoría los auditores internos deben considerar riesgos relacionados con objetivos del trabajo y estar atento a otros riesgos significativos. Cuando se está implementando un ERP, hay riesgos alrededor, entonces hay que estar, si los consultores están, los auditores internos deben estar monitoreando que lo que dice el contrato, por ejemplo, se vaya cumpliendo, que las fases de entrega vayan coincidiendo con lo que realmente quiere la organización, los controles que se van a implementar en el ERP, varios ejemplos también. Y la C2 dice que los auditores internos deben incorporar los conocimientos de riesgo obtenidos a los trabajos de consultoría en proceso de identificación y evaluación de riesgos significativos en la organización. Los dos gráficos o marcas que están abajo, lo que les quise poner en el radar es que hay certificaciones para los auditores internos, así como un contador público se puede certificar para auditar y dictaminar estados financieros. Puede haber auditores internos, o más bien hay auditores internos certificados por el CIA, y estos también pueden de alguna manera, así como dictaminan los estados financieros los contadores públicos certificados con su firma y revisión previa, los auditores internos certificados pueden dar su firma y certificación al control interno, lo que les mencionaba con relación a la ley Sarbanes-Oxley que se implementó, por ejemplo, revisión de todo el control interno de una organización, ¿no? Eso nada más para su información. Pudieran buscar los interesados certificaciones en este tipo para, tanto hay certificaciones como auditor interno, como hay muy buenos materiales y certificaciones para poder llegar a ser un implementador o Chief Risk Officer, como les mencionaba ahí. Ahora, ¿cuál es el rol de la auditoría interna? De acuerdo al instituto, el rol de auditoría interna sugiere formas para los auditores internos y que mantengan objetividad e independencia para aplicar esas normas. Ok, entre más independiente sea la función de auditoría interna, siempre va a ser mejor. Eso es lo que sugiere como rol. Otro rol fundamental es con respecto al ERM, al marco de referencia del Enterprise Risk Management, es proveer aseguramiento objetivo al Consejo sobre la efectividad de las actividades de este proceso y asegurar los riesgos claves del negocio que estén siendo gestionados apropiadamente para que el sistema de control interno esté operando efectivamente. Se oye muy, muy bonito, pero es todo un trabajar aquí que hay que poder implementar. El instituto también enfatiza que las organizaciones deben entender completamente que la gerencia, la dirección, mantiene la responsabilidad de la gestión de riesgos. Los auditores internos deben proveer
consejo y motivar a decisiones gerenciales sobre riesgos en vez de realizar decisiones sobre la gestión. El auditor interno no es responsable de, pues realmente ejecutar las acciones conforme al riesgo. Es responsable de dar su opinión, de dar el consejo, de motivar a que las decisiones se basen en riesgos bien identificados, pero no es responsable cuando se materializa o se debe implementar un control, ¿sí? O se materializa un riesgo. Ojo, es el que monitorea, el que da seguimiento, el que informa, el que reporta al comité de auditoría, a la alta dirección. Aquí se va a ver más clara esta parte. Vamos a ver que dentro de los roles principales de auditoría interna respecto al marco de referencia ARM están sombreados en gris. Entonces, auditoría interna debe revisar el manejo de los riesgos clave. No los identificó, no los estableció, los revisa. Evalúa el reporte de los riesgos clave. O sea, él lo hace y lo transmite a quien tenga que ser. Comité de auditoría, dirección general, consejo de administración, conforme corresponda. Es responsable de evaluar los procesos de la gestión de riesgo. ¿Cómo se clasifica si quedó en él el riesgo alto, medio, bajo? Sí puede evaluar, pero no puede opinar en que si lo inventarió el responsable o no. Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados. Va un poco con el punto anterior. Y brindar aseguramiento sobre procesos de gestión de riesgo. Da más certidumbre, decíamos. Roles legítimos de auditoría interna realizados con salvaguarda. Los primeros eran con relación al marco de referencia y gestión de riesgos. La auditoría interna, digamos, tradicional, facilitación e identificación de evaluación de riesgos, entrenamiento a la gerencia sobre la respuesta que debe dar, coordinación de actividades del RM, coordinación sobre reportes de riesgos, mantenimiento y desarrollo, defender y establecimiento del RM y desarrollo de estrategias de gestión del riesgo. Eso sí lo podía hacer de alguna manera tradicional, sin una herramienta, sin una metodología formal. Y el rol de auditoría, lo que no debe de realizar es establecer el apetito a riesgo, ya lo habíamos mencionado. ¿Quién lo debe hacer? Pues la alta dirección, los stakeholders, el consejo de administración, de arriba, dependiendo del tamaño de la empresa. Imponer procesos de gestión de riesgo, tampoco. Mantener el aseguramiento sobre los riesgos, no. Él no es responsable de darle respuesta al riesgo. Tomar decisiones, tampoco. Implementar respuestas a favor de la administración, menos, porque ahí sería juez y parte. Y responsabilidad de gestión, tampoco. No los gestiona, los monitorea. Ojo, y esto no lo digo yo, lo dice el Instituto de Auditores Internos, con los que le digo que existe todo un instituto, así como un colegio de contadores públicos, un instituto de auditores internos, tanto en México, en Estados Unidos, y que pueden llevarte a certificar para poder ejecutar de una mejor manera la función. Y por último, vamos a dar un repaso. Ya sabemos que pues, se pueden establecer los riesgos, su apetito, sus mapas, la función de auditoría interna, pero la metodología de admisión de riesgos ahí sí pudiera ser diferente. Les voy a dar un par de ejemplos. Este es cómo desarrollar un análisis. Pues se inicia el análisis, se desarrolla el marco de riesgos, se hacen matrices, se hacen talleres para la autoevaluación, se reporta a gerencia y comité, o dependiendo, y se establece un plan de acción. En términos muy generales, todo esto debe ser una estrategia con objetivos bien claros, procesos y la cultura para este tema. Es una manera general. Como lo ven, es un proceso cíclico. Yo les puedo apostar que en un primer levantamiento, un primer análisis, nunca van a integrar todos los riesgos y va a ser tan grande, tan detallado como hasta donde se quiera llegar. Se puede hacer un primer ejercicio, pero no es definitivo. Otra manera de verlo en este tipo de lámina, pues se inicia, y nada más lo que quiero decir aquí es que primero debe haber contacto con la alta gerencia, altos directivos, requerir información inicial, definir entrevistas para ver cómo se va a ir levantando este tema. Se desarrolla el tema mediante revisión de información proporcionada cuando ya pedida desde el inicio. Se discute con grupos y se conducen las entrevistas. Esto puede también ser cíclico hasta desarrollar esas matrices de riesgo, ese inventario de riesgos. En talleres se pueden ya seguir revisando en forma individual con grupos
se verifican matrices o unidades por unidades de negocio, por áreas, cómo se determine, y después se actualiza con tecnología, objetivos y riesgo. Esto lo vemos más detallado. Esta es una metodología que nosotros normalmente utilizamos en la empresa, en donde en términos generales se inicia definiendo unidades y procesos, que es clave. ¿A qué unidad? Después acordar con la gerencia los riesgos y criterios, llámese apetito al riesgo, etcétera, y retroalimentación dentro del proceso, siempre el levantamiento inicial con el inicio. Marco de riesgos, se entienden los objetivos, se preparan matrices de riesgo y se validan las matrices de riesgo. ¿Con quién? Con los dueños de los procesos, como implementación, y sobre todo si es un externo que está participando, apoyando a la organización. En este marco de riesgos hay que entender objetivos, preparar matrices de riesgo y validarlas, ya lo decíamos en la anterior, a través de entrevistas, análisis documental, observación detallada de la operación de la compañía, así como análisis de factores externos que pudieran llegar a afectar. Se otorga todo el material para esas matrices de riesgo, a qué nivel, corporativo, de negocio, y se hacen entregables para cada uno de los niveles dependiendo del alcance del trabajo. Esa es toda la preparación. Ya en los talleres, entonces se preparan las actividades para hacer el self-assessment. ¿Qué quiere decir? Hay unas matrices con riesgos identificados y la calificación de la evaluación inicial debe ser hecha por el mismo dueño del proceso, con alguna opinión nuestra, pero normalmente auditoría interna o un consultor no debe influir en cómo lo clasifica el mismo dueño del proceso. Debe inducirlo a tomar la mejor decisión, conducir estos talleres y presentar los resultados. Para finalmente, como soporte, bueno, ya se entregan los resultados, decía, como soporte, analizar los riesgos sobre la base, sobre bases regulares, recurrentes, cada 3 meses, 2 meses, dependiendo 6 meses, el tamaño de la revisión, perfiles de riesgo actualizados sobre esos resultados, cómo se van a ir clasificando, a quién se les va a dar prioridad, de acuerdo al resultado de los perfiles, y transparencia de la administración de riesgos a la gerencia de la organización para medir en forma continua los mismos. Gerencia, alta dirección, queremos decir, management, ¿no? Eso sería parte de este trabajo, esa es la metodología. Vamos a ver un resultado, ejemplo, en la fase 1, pues aquí está el riesgo primario que se identificó. En el caso de administración de materiales, en una empresa de manufactura y servicio, hay deficiencias de embarque entre planta y terminal, almacén, distribución, es el riesgo primario. El secundario es diferencias en el inventario, hay un efecto monetario adverso. ¿Cuál es el driver generador de esto? Pues que no había buena documentación, era un control manual y obsoleto. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia se clasificó como alto y el impacto pudo ser medio alto porque está arriba de 100,000 pesos al mes. ¿Qué control existente existía? La redundancia, firma de recepción por transportista, no conciliado contra almacén. Se dan cuenta de la vulnerabilidad del control, un control manual, ni siquiera completo, no había una conciliación. Es un ejemplo para llevarnos a la segunda columna, así como ese hay otros abajo, lo dejaré en el material para respetar su tiempo. Y viene la segunda fase de ese taller del entregable del assessment, en donde el mismo control que viene de la parte anterior, donde no se conciliaba, pues se clasifica el nivel de control como 1, siendo el 0 inexistente y el 1 muy bajo, hasta llegar al 5 como excelente. Por lo tanto, tiene que informarse a la gerencia la periodicidad del control, quién lo lleva a cargo y quién es el encargado del seguimiento. A deberían darle prioridad porque se está viendo que está materializándose. Y así como dependiendo de la periodicidad y el nivel de control que se tenga, pues pudiéramos tomar decisiones. Es un simple ejemplo de un taller para ayudar al dueño del proceso a que considere la probabilidad del impacto, el nivel de control que tiene y el plan de acción que debería generar y qué prioridad le debe dar, ¿verdad? Pues hasta ahí está el material. Ahora tenemos una serie de preguntas, no sin antes Erika o Pati me dicen si hay algunas preguntas de los participantes para mí o serían ya las preguntas para cerrar el curso de este día. Sí, gracias. Adelante, Pati. Por aquí tenemos una pregunta donde nos preguntan qué área es la que debe coincidir en esta metodología y otra pregunta es como auditoría interna. Mira, para la implementación de la metodología de administración de riesgos,
debe haber un área de administración de riesgos independiente a la función de auditoría interna. Auditoría interna sería el que va a monitorear. Sí puede ayudar en el análisis de la clasificación de los riesgos como parte del equipo de administración de riesgos, pero decíamos en una lámina anterior que cada vez vamos a ver más un rol en una organización como Chief Risk Management o Chief Risk Officer. ¿Qué quiere decir? El oficial jefe oficial de riesgos, de administración de riesgos. Y esa área debería ser lo más independiente posible a auditoría interna y a cualquier, y no reportarle a la estructura organizacional de la gerencia para abajo, sino a un comité de riesgos también y del otro lado un comité de auditoría. No sé si quedó claro. Igual por ahí, si tienen alguna otra duda, pueden escribirnos directamente en el chat. También preguntas, cosas que les quedaron ahora sí no claras, que quieran preguntar o quieran un poquito más, una respuesta un poquito más específica. Adelante tienen la parte de preguntas y respuestas o como les decía, el chat abierto completamente para, ahora sí que para todas sus dudas. Igual si quieren levantar la mano, abrimos el micrófono, ya saben cómo es la dinámica, donde por ahí tienen la información. La presentación les va a llegar con el correo y también con la grabación del curso. No sé si por ahí tienen otra pregunta, otra duda. Sí, si no tienen otra pregunta, yo sí tengo 5 preguntas para ustedes como parte del cierre del curso y vendrían enseguida. No sé si podemos pasar a esa sección, si gustan. Y esta la tendrían que responder conforme a la dinámica que manejan, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente lámina y son 5 preguntas, yo digo muy sencillas, con opción múltiple, y son las siguientes, a efecto de que podamos llegar a una respuesta correcta, ¿verdad? La primera es, ¿cuáles de estas no es una forma aceptable de tratar los riesgos? A, aceptar, rechazar, C, ignorar, D, transferir, E, mitigar. Por ahí ya les aparecieron las preguntas en su pantalla. Correcto. Las contestamos, ¿verdad? Sí, así es. Ok, en el panelista no puede votar, pero ahí están. Y ahorita llegamos a la conclusión de la primera, ¿verdad? Sí. Tú me dices, por favor. Ya van contestando las preguntas. Sí. Normalmente siempre, ya saben que les damos un tiempo de 4 a 5 minutitos para que contesten todas las preguntas. Ok. Igual si van surgiendo alguna duda o tienen alguna pregunta, ya saben, podemos ir platicándolo, podemos ir ahora haciendo esta como interacción entre nosotros. ¿Por qué? Porque siempre es bueno preguntarse, siempre es bueno estar haciéndonos preguntas para aprender. Y recuerden que tarde o temprano siempre la disciplina vencerá la inteligencia. Así que si somos disciplinados y aprendemos de cosas nuevas todos los días, vamos a vencer por ahí. Muy bien, ya están contestando. También para comentarles que el próximo curso de Universidad DINET es el jueves 8 de julio. Vamos a hablar sobre el tema de threat hunting. Vamos a ahora sí que adentrarnos un poquito más a lo que es threat hunting, donde vamos a ver
donde vamos a ver varias información importante sobre conocer el entorno, cómo se identifican y cómo las herramientas te pueden ayudar a encontrar esas amenazas, aprovechar el conocimiento y la inteligencia de las plataformas, el cómo una hipótesis, el hacer una hipótesis, si ha sido hackeado alguna vez, si puede pasar o cuándo puede pasar, y también investigar y generar el conocimiento a largo plazo para estar siempre por ahí consciente y considerar las herramientas que te pueden permitir ayudar y evolucionar cada uno de tus procesos de cacería para saber qué es lo que está pasando dentro de tu organización y cómo prevenir esto. Así que todo esto lo veremos el próximo curso. De Universidad Tainet. Muy bien, por ahí ya estamos terminando el tiempo para las preguntas. 30 segunditos más. Igual los que no han contestado todavía tienen tiempo de participar. Por ahí déjenos también saber en el chat qué les ha parecido este curso. ¿Les gustó la información? ¿Les gustaría que tuviésemos más ahora sí de la parte administrativa? ¿Qué tipo de cursos les gustaría estar recibiendo? Ahí déjenos saber todos sus comentarios en el chat. Muy bien, listo, terminamos. Te comparto los resultados. Ok. Listo, ahí están, ya están apareciendo en pantalla, ¿verdad? Sí los pueden ver. Ok, ya lo estoy viendo. En la primera, digamos, la mayor parte del 86% dicen que lo que no se debe de hacer es ignorar y es correcto. Ok, es la respuesta correcta. Ignorar no es una forma aceptable de tratar riesgos. Es lo único que no se debe hacer. Los puedes aceptar, rechazar inclusive, transferir, mitigar, pero ignorarlos no. En la parte 2, la pregunta 2, el 21% dicen que ¿quién coordina la gestión de riesgos? En esta sí tenemos 21% del CFO, pero el porcentaje mayor le dan al Chief Risk Officer, que es la correcta. Él es el responsable de coordinar los riesgos dentro de la organización. Les decía que es un puesto cada vez que va a aparecer más en las organizaciones y que debe ser lo más independiente. La tercera, ¿cuál de estos no es un marco de referencia de la gestión de riesgos? Si recuerdan, al inicio les dije que íbamos a hablar como COSO ERM, como marco de referencia. Había otros marcos como ISO 31000, pero ISO 9001 no es un marco de referencia, esa es la respuesta correcta y el 71% contestó adecuadamente. En la 4, estamos hablando que quién es el responsable de la gestión de riesgos, no de la coordinación de la gestión de riesgos. ¿Sí se dan cuenta que es diferente? La coordinación es el responsable de jefe del área de riesgos, pero la gestión de riesgos en una empresa, ahí está bien la respuesta, en su mayoría 86%, todos en una empresa somos responsables de la gestión de riesgos. Y la quinta pregunta dice, ¿quién es responsable de establecer el apetito al riesgo? Y la mayor parte dice, el 50%, que efectivamente la dirección es la respuesta correcta, la responsable de establecer el apetito al riesgo. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados correctos de cada pregunta y con esto terminaríamos el curso, ¿verdad? Sí, por ahí. No, gracias a ti, Aldo, gracias a nuestro mentor que estuvo con nosotros el día de hoy.
Como les decimos, el día de hoy van a recibir por ahí la grabación de este curso junto con la presentación, y también por ahí les va a llegar el link del siguiente curso para que lo puedan tener ahí a la vista. Si tienen por ahí algún problema de que no les llegan los correos o algo, pueden revisar la bandeja de spam, o bien nos pueden escribir directamente a los correos que ya les han llegado, tiene el remitente. Por ahí estamos teniendo algunas intermitencias con los correitos que me comentan que no llegaron, aunque me marca que sí, pero siempre la tecnología en algún punto puede fallar, ¿verdad? Entonces, entonces nos pueden escribir y les mandamos toda la información a ustedes. Muy bien. Y pues ahora sí, dice que les pareció muy interesante este curso. Pueden darnos un curso sobre... Ok, perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto. Por ahí tenemos más información. Escríbanos todas sus dudas. También ahorita, si tienen todavía alguna pregunta, quieran preguntarle algo directamente a Aldo, todavía tenemos un poquito de tiempo para que puedan hacer todas sus preguntas. ¿Alguna cosita que no les queda claro o algo? Adelante. No se les olvide, al final, que nos apoyen con la encuesta de satisfacción. Acuérdense que para nosotros es muy importante para poder seguir teniendo cursos de calidad y que nos den su opinión. Así que les encargo mucho que contesten la encuesta. Pues creo que no me queda más que decir, licenciado Aldo, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por este curso tan interesante. Qué bueno que a los asistentes les gustó. Al parecer, por ahí están escribiendo que sí les gustó mucho, les pareció muy bien. Y pues muchísimas gracias. Me despido. Nos vemos en el siguiente curso. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.